están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy, que es además noche, día, jornada de lunes, comienza la semana política también con Tolerancia Cero, que viene a continuación después de CNN Prime. Pero vamos de inmediato con esos titulares. La Fiscalía dio acceso al Consejo de Defensa del Estado para que revise los antecedentes que involucran al ex fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien habría filtrado información del caso Penta, al abogado Luis Hermosilla, entre otras cosas. Ex intervinientes en dicha causa anunciaron que van a querellarse contra Guerra por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación. El presidente Gabriel Boric va a anunciar esta noche en cadena nacional los contenidos del proyecto que ponen fin al crédito con aval del Estado y dará a conocer el nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior. El ministro Nicolás Cataldo explicó que la propuesta considera a quienes ya pagaron el CAE y se va a excluir a los bancos del proceso. Por primera vez en sus 200 años de historia, la Corte Suprema quedó conformada de manera paritaria tras el juramento de dos nuevas ministras. En la ceremonia, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, sostuvo que los desafíos los enfrentarán con la fuerza del derecho y reflexionó sobre la carrera judicial. Esto en medio de la crisis desatada por el caso Audios, que tiene a dos jueces con acusaciones constitucionales en curso. De hecho, a tres. Y en temas internacionales, diversos homenajes se han realizado en Israel, recordando a los 1.200 muertos y los 255 rehenes capturados tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Tras un año desde el inicio de la guerra, solo en Gaza se contabilizan, recuerdan y lloran a 42.000 muertos, mientras el conflicto se ha expandido por Oriente Próximo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y como les comentábamos en titulares, esta noche el presidente Gabriel Boric va a hacer una cadena nacional para abordar el fin del CAE y va a dar a conocer una propuesta nueva de financiamiento de la educación superior. Vamos a conocer más detalles junto a Ivo Goit, nuestro reportero en el Palacio Presidencial. Ivo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. 10 minutos con 30 segundos aproximadamente es la duración de la cadena nacional que se emitirá a las 21 horas del día de hoy, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, va a dar a conocer los principales lineamientos de uno de los proyectos que son parte, podríamos decir, uno de los buques insignia con los que llega el gobierno del presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda y que tiene que ver con el fin al CAE y un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Ha sido un tema que se ha manejado, Mónica, bien lo sabes, de manera bien secreta. No han querido entregar mayores detalles. Los vamos a conocer el día de hoy y el día de mañana también en una actividad que te voy a estar contando. Va a tener el presidente de la República muy temprano por la mañana, pero de la cual hoy día ya se han ido conociendo algunos ejes principales de los que se han hablado las últimas semanas también. Uno de ellos, uno de los grandes temas, tiene que ver con la reorganización de la deuda y la condonación parcial o total de esta deuda para algunos grupos de estudiantes y también la presentación de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, todo esto basado en principios de responsabilidad fiscal, porque como han advertido en varias ocasiones acá en el Palacio de Gobierno, es un proyecto autocontenido y que no va a requerir recursos de otras políticas públicas. Eso ha generado hartas dudas igual, sobre todo en la oposición. En el oficialismo también hay ciertas dudas acerca de cómo finalmente el Estado se va a hacer cargo de esta deuda. Parte de eso va a ser explicado por el presidente de la República, Gabriel Boric, y por un despliegue durante los próximos días por parte al menos de los ministros Cataldo, Marcel, Vallejo y también el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. A grandes rasgos, Mónica, ¿qué es lo que se sabe de este proyecto? Pondrá fin al CAE, saca a la banca también de esta ecuación. Se terminarían los intereses, este 2% de intereses que tiene el crédito con aval del Estado, y de la condonación se sabe que esta va a correr para todos, pero para algunos de manera parcial y para otros de manera
total. Ahí esa de manera total es para un grupo reducido, para los más vulnerables y quienes se han visto más afectados por el crédito con avales del Estado y esta deuda que se arrastra. ¿Qué va a quedar saber? Queda saber finalmente la división de tramos, Mónica, por la cual se va a obtener este nuevo beneficio, esta nueva reorganización, este nuevo pacto que se va a hacer con el Estado para reorganizar las deudas en materia educativa y también saber cuáles van a ser los lineamientos principales de este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, teniendo en cuenta también que desde hace algunos años en nuestro país opera también la gratuidad en algunas universidades. Todo eso hay que conjugarlo finalmente para saber cómo va a quedar establecido. Quien entregó algunos detalles, Mónica, el día de hoy en el Congreso Nacional, lugar donde mañana ingresa efectivamente este proyecto, pero donde todavía no sabemos si ingresa por la Cámara de Diputados o por el Senado, fue el ministro de Educación, precisamente Nicolás Cataldo, quien no quiso adelantarse al mensaje del presidente, pero de todas formas desliza los principales pilares que va a tener este proyecto, que pone fin al CAE y que trae consigo también una propuesta de nuevo financiamiento para la educación superior en nuestro país. Pasemos a escuchar al ministro de Estado. Un proyecto de ley que aborda esencialmente dos grandes núcleos o temas. Uno es el tema de la reorganización de la deuda y la condonación total o parcial de esta. Y por otro lado, el nuevo sistema de financiamiento que va a reemplazar los instrumentos crediticios actuales. Podemos decir obviamente que es una norma que va a sacar a los bancos de la ecuación, que va a haber un trato mucho más directo entre el Estado y las instituciones para efectos de abordaje del financiamiento. Había cuenta de la propuesta que va a ofrecerle alternativas al 100% de los estudiantes que están deudores, sean egresados o desertores, sean morosos o estén al día. Ministro, y a las personas que están escuchando y que pueden decir, yo me esforcé para pagar y pagué. Me refiero no a los que están al día, sino que a los que terminaron de pagar, que ya no son deudores. También consideramos elementos para ese segmento. Ahí, Mónica, las palabras del ministro solo para complementar quiénes van a tener prioridad, quienes estén al día con el pago del crédito con avales del Estado y las personas que estén en las situaciones más vulnerables. Y por último, un tema importante es que esto es voluntario. Una vez que esto, si se llega a aprobar en el Congreso, no están obligadas las personas, los deudores, a pactar con el Estado, sino que podrían quedarse con su sistema de financiamiento actual, pero evidentemente el Estado dice, desde el gobierno dicen, va a ser atractiva la propuesta que vamos a hacer, así que esperan que la mayor cantidad posible de deudores pueda reorganizar sus deudas con el Estado. 21 horas entonces, Mónica, cadena nacional, 10 minutos 30 segundos dura aproximadamente el mensaje del presidente, a quien mañana, solo para terminar, Mónica, mañana lo vamos a ver en la Universidad de Santiago a las 8 de la mañana presentando el texto que se va a ingresar al Congreso. Ahora, una pregunta, porque esta es una propuesta de ley. Y la pregunta es si va a ser tan atractivo también para la oposición. Esto se anuncia cuando falta poquito para las elecciones municipales. Si están convencidos en el gobierno que va a ser lo suficientemente atractivo e incontrarrestable para que la oposición se allane a dar su voto. Sí, bueno, se cruza evidentemente este clima electoral. Hay algunos que dicen que el timing es para aprovechar efectivamente este momento, pero el ministro Nicolás Cataldo, el ministro Mario Marcel han realizado un trabajo prelegislativo, Mónica, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, pasando también por gremios relacionados con la educación, por lo que confían, al menos dice el ministro Cataldo, en la generalidad, todos opinan que hay que darle una viabilidad a este problema, a estas deudas, a lo que pasa con los deudores del CAE. Así que al menos desde la base parten bien. Ahora, las dudas quedan en cuanto al financiamiento. No hay nada relativo a esto en la nueva ley de presupuesto para el próximo año, entonces las dudas que quedan es de dónde salen esos recursos finalmente y las prioridades. Para algunos no era prioritario en estos momentos, para otros sí, así que ahí van a estar las dudas. Al menos se ha hecho un trabajo intenso en lo legislativo, Mónica. Vamos a ver si es que esto se aplica o no y cuánto va a pesar el clima político durante los próximos días, pero es un proyecto que pretenden poder sacar adelante durante esta administración. Claro, lo que pasa es que de dónde, según nos dijo el ministro Mario Marcel en Tolerancia Cero, el ministro de Hacienda, no había ni un peso extra para el CAE, sino que, como tú decías, porque hay plata que pone el Estado hoy día para recomprar deuda, para pagar intereses, y supone que de todo aquello, cuando se reorganice todo el nuevo sistema en uno solo, vendría básicamente los fondos que se requieren para esta modificación, así que vamos a estar muy atentos también a aquello. Ivo, muchísimas gracias. Nos cuentas sin alguna otra novedad. Nos vemos, Mónica, que estés muy bien.
8 homicidios en menos de 24 horas hubo en la región metropolitana. En los hechos se usaron armas de fuego y también elementos contundentes. Y entre las víctimas hay un adulto mayor que sufrió un portonazo cuando iba saliendo a su trabajo. Colomba Eichholz nos cuenta. Cuando salí él estaba tirado ahí en la calle y ya lo estaban asistiendo los vecinos. ¿A él le hicieron un portonazo? Al parecer sí, porque no estaba el auto y había una llave de esas así como en cruz ahí en el suelo. Solamente vi que gritaban, pedían ayuda, gritaban. Lo llevamos al hospital, por eso yo venía a saber cómo estaba, porque estaba aquí al medio tirado. Es el estremecedor relato de los vecinos del sector de la calle Hernán Bravo Cruz con Dragones de la Frontera en la comuna de Maipú, quienes comenzaron su semana con una trágica noticia que se desarrolló alrededor de las 6 de la mañana. Mantenemos a un vecino de la comuna de Maipú fallecido en el hospital El Carmen. Guardaría relación con un hecho delictivo que se habría cometido aquí en el exterior de su domicilio. Podría guardar relación eventualmente con la sustracción de un vehículo particular. Sustracción de un vehículo que pertenecía a Víctor Manuel Martínez, un hombre de 75 años que se retiraba de su domicilio para, según los vecinos, ir a trabajar, cuando fue abordado por un grupo de antisociales que lo golpearon brutalmente, causándole momentos más tarde la muerte, una que se suma a las 7 que se registraron entre la jornada del sábado y este lunes en comunas como La Pintana. La víctima se encontraba realizando ventas en un puesto que mantiene en una feria libre. En ese momento se aproxima al lugar un hombre encapuchado, quien premunido de un arma de fuego efectuó múltiples disparos en contra de la víctima, provocando su fallecimiento posterior a la dependencia del Hospital Padre Hurtado y las lesiones de la mujer que lo acompañaba. Lesiones que, como se describía, fueron provocadas por armas de fuego, al igual que como sucedió en Quinta Normal, Colina y Estación Central. Esta última, una municipalidad que desplegó operativos policiales por el hallazgo de un cadáver en la avenida Padre Hurtado con Manuel Thompson la madrugada de este lunes. Tenemos una persona fallecida que presenta lesiones por arma de fuego, con la causa de muerte conteste con estas lesiones. Al mismo tiempo tenemos una dinámica de agresión en el interior de un domicilio o inmueble. Se está barajando la posibilidad de un clandestino con antecedentes concretos. Antecedentes que fueron recabados por distintas divisiones policiales y grupos especializados, en algunos de estos casos en crimen organizado, para dar con los delincuentes que provocaron estos fallecimientos en la región metropolitana, la que por estos días acostumbra a tener trágicos fines de semana. Son delitos gravísimos. Justamente porque son delitos gravísimos estamos aquí, porque para lograr que estos delitos no se cometan o para que cuando se cometen no haya impunidad, se requieren políticas de Estado. Aquí la labor del Ministerio Público es clave, porque la diligencia la instruye un fiscal. Tenemos un Ministerio Público que está haciendo un esfuerzo, pero ni por cerca se acerca a lo que hoy día es el requerimiento en general del avance de las organizaciones criminales. Y esto es mucho más amplio que algunos homicidios que son dolorosos, pero que son apenas la punta del iceberg de lo que está pasando todos los días y a cada rato, y no solamente en los barrios más vulnerables, en todo Chile. Control criminal que de igual manera se pretende dar a través del Fast Track legislativo de seguridad, el cual integra reglas del uso de la fuerza para las policías y las Fuerzas Armadas y el proyecto para la protección de la infraestructura crítica del país, entre otras medidas que actualmente se tramitan en el Senado. La Corte Suprema citó para, de hecho, este jueves, a revisar el cuaderno de remoción contra la suspendida ministra Ángela Vivanco. Su defensa, en tanto, llegó hasta el Congreso para presentar su defensa frente a las acusaciones constitucionales e insistir en inhabilitar a 62 diputados y diputadas de la votación. La nota es de Estefanía Bustamante. Muy buenos días. Se abre la sesión. Podemos tomar asiento. Con una ministra suspendida, 2 investigados por la Fiscalía y 3 acusados en el Congreso. La Corte Suprema dio la bienvenida a 2 nuevas integrantes del máximo tribunal. Es un honor dirigir esta ceremonia en virtud de la cual damos la bienvenida a la señora Jessica González Troncoso y Mireya López Miranda. Ambas ministras de la Corte de Apelaciones, Jessica González y Mireya López, juraron en medio de la crisis que enfrenta el Poder Judicial y que el presidente Ricardo Blanco no eludió en su discurso. Arriban a la Corte Suprema en un momento en que con especial intensidad se requiere el aporte de servidores de la justicia, comprometidos tanto con el trabajo cotidiano que desarrollamos
y con los principios y metas trascendentes que como organización debemos satisfacer. Los desafíos presentes y futuros los enfrentaremos con la fuerza del derecho. Fuerte mensaje desde el máximo tribunal cuando a pocos metros, en la sede del Congreso en Santiago, se retomaba la acusación contra los ministros Vivanco y Muñoz, ambos acusados en un solo texto que a juicio de algunos debería votarse por separado. Es algo que tenemos que discutir, aún hay que sopesar de mejor forma los antecedentes. Lo claro es que la defensa del ministro Muñoz discute precisamente como cuestión previa el hecho de que esté contenida su acusación en otra, mezclada. Como Cámara de Diputados tenemos que votar esto en un solo paquete, no lo podemos separar. También en la sala de la Cámara no se puede separar. Lo que sí, si esto avanza al Senado, los senadores que son en el fondo los que hacen el juicio, ellos sí podrían separarlo por ministro o por capítulo. La única vez que se vio algo parecido fue en 1993, cuando se acusó a una sala completa de la Corte, con la diferencia, según explicó a los diputados la expresidenta del TC, Marisol Peña, de que esa vez fue solo por un hecho y no dos distintos, como en el caso de Vivanco y Muñoz. Habiendo sido acusado, 4 ministros de la Corte Suprema, solo uno de ellos fue destituido, pero yo nunca había visto un caso en el cual hechos radicalmente distintos estuvieran tratados en un solo nivel acusatorio. La sesión está terminada. Haberse cumplido la sesión. Se terminaba la primera ronda porque en la tarde retomarían el trabajo desde Valparaíso. Allí recibirían al abogado de Ángela Vivanco, tras negarle la solicitud para recibirlos el jueves por temas de agenda. Y yo quiero aquí hacer una alegoría, primero una metáfora para que se entienda el presente caso. Y lo que ocurre en el presente caso, honorables diputados, es que la norma establece que lo que se entregó no es información de carácter reservada ni se entregó información que realmente pudiera producir ese efecto. La defensa de la suspendida magistrada también insistió en inhabilitar de la votación a 62 diputadas y diputados por emitir una opinión previo a que la ministra entregara su defensa. Desde la Cámara desestiman que eso sea posible. Y ocurre que son dos argumentos de la imparcialidad. La imparcialidad por texto, exceder el número de 20 firmas, y segundo, haber emitido previamente una opinión. Y el artículo 346 es enfático en indicar que un diputado no puede tomar decisiones cuando existe una duda respecto a su imparcialidad. Quien tiene que hacer la observación de la inhabilidad, conforme al procedimiento legalmente establecido, es el acusado antes de que la Cámara entre a debatir el fondo. Y lo hace en una cuestión que está regulada en la ley, que se llama cuestión previa. Eso en el Congreso, porque de vuelta en la Corte Suprema el Pleno ya fijó fecha para definir la posible remoción de la ministra Vivanco. De forma extraordinaria, para la audiencia del día jueves 10 de octubre del presente año, a las 8:30 de la mañana, la que se va a realizar en este Salón de Honor. A su vez, se acogió la solicitud del ministro Sergio Muñoz, indagado por la Comisión de Ética de la Corte, para inhabilitarse de dicha audiencia, fijada para este jueves, donde los abogados de la suspendida ministra Ángela Vivanco tendrán una hora de alegatos. Bueno, hay muchísimo que conversar con el senador, pero además, presidente del PPD, Jaime Quintana, muchísimas gracias por acompañarnos, más presidente de la Comisión, hay que decirlo, de Educación, así que no puede ser más contingente la entrevista. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero quisiera preguntarle cómo ha visto todo el tema de las acusaciones constitucionales en contra de 3 ministros de la Corte Suprema. ¿Qué tan grave es la crisis a su juicio en el Poder Judicial? Yo creo que el propio presidente de la Corte Suprema, en la tarde de hoy, cuando recibe a las nuevas y nuevos integrantes del máximo tribunal, asume que hay una crisis y por lo tanto lo que intenta poner son los principios básicamente de la judicatura para sobrellevarla. No es algo fácil porque aquí hay vínculos, ¿no es cierto?, con distintos otros estamentos. Está el caso de la investigación de algunos miembros de la Corte Suprema, pero también hay cuestionamientos fiscales, hay un chat abierto que todavía puede, ¿no es cierto?, derivar en muchas otras aristas y en otras causas y eventualmente más delitos. Entonces es una situación preocupante que a rato es difícil no compararla con la crisis político-institucional que tuvimos en el 2015 en el país,
de la cual sí, yo creo que se sacaron lecciones. El propio Engel en algún momento señalaba que hoy día estamos más preparados para afectar eso. Probablemente esta serie de hechos que hemos conocido en el último tiempo dan cuenta de otros intersticios, de otros espacios que finalmente en los ámbitos del poder finalmente se las ingenian algunos actores para pasar a llevar la norma. ¿Usted diría que esta es la peor crisis del Poder Judicial desde el retorno a la democracia? Desde el retorno a la democracia, sin lugar a dudas, esta es la peor crisis. Esto no sabemos todavía qué tan comprometido está. Yo no creo que aquí estemos frente a una situación de corrupción generalizada a nivel de los integrantes del tribunal. No lo sabemos. Bueno, para eso hay investigación en la Cámara, en la propia Corte, pero de que estamos en una crisis de confianza, porque finalmente quienes plantean, lo veía también hace algunos días atrás en las exposiciones que hicieron las dos ministras y el ministro el fiscal de la Corte Suprema. Sí. Ellos planteaban que el principal problema es el acceso. Yo creo que no es solamente el principal problema del acceso, porque también tenemos un tema de certeza jurídica. Yo ponía un ejemplo que he conocido de un abogado en el sur que me decía, mira, una misma causa de dos trabajadores despedidos, mismo empleador, mismo día, mismo sueldo, idénticas condiciones, un día fallan de una manera y un trabajador se va con la indemnización y el otro día se va con nada. Entonces, esa certeza jurídica es un tema bien de fondo, del cual poco se habla. Bueno, también hay otras materias, los temas administrativos. Tenemos jueces hoy día o ministros de la Suprema que trabajan en el ámbito judicial durante mediodía y el resto del tiempo son visitadores en las cortes, en las notarías y preocupados los temas administrativos. Pero los temas administrativos del Poder Judicial tampoco andan bien. ¿Complica el avance legislativo estar tramitando 3 acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema, más la de la ministra del Interior, por la cual ya le voy a preguntar aparte después? Yo creo que es complejo en el momento en que estamos. Todo esto genera desconfianza, todo esto genera dudas respecto a las instituciones. Yo quisiera hacer una separación. Lo que tenemos en 3 semanas más es una discusión o una votación bien relevante para el país, para las regiones, para las comunas, que no guarda relación con esta temática. Yo creo que esto está, no digo que en los municipios no haya problemas, Mónica, en absoluto. Hay problemas también de probidad serio y también está la oportunidad de cambiar en algunos casos. Pero yo quiero dejar eso a resguardo porque yo creo que esta es una crisis que está en otros espacios y en otras esferas del poder. Poder político, sin duda, sabemos de algunos casos, pero no sabemos qué más puede deparar el famoso chat de Hermosilla. Y vemos un compromiso serio hoy día en la institución. A mí me preocupa mucho lo de la Fiscalía. Y antes de ir a eso, senador, sí, ¿qué le pareció que la ministra Ángela Vivanco y su defensa pretendieran inhabilitar o pretendan inhabilitar 62 diputados? Yo creo que ese es un recurso que están usando, que yo nunca había visto que se usara de una manera tan masiva, porque, a ver, convengamos que los diputados que emitieron opiniones en su momento lo hicieron sobre aspectos generales, como el que yo puedo entregar. Claro. Pero yo no puedo pronunciarme sobre el libelo mismo, porque el libelo en ese momento no estaba presentado. Entonces son opiniones políticas que van dentro de un rango de tolerancia, por así decirlo, discursiva, pero no tiene que ver con emitir opinión respecto de la acusación propiamente tal que recién se conoce en estos últimos días. ¿Un exceso le parece o no? Yo creo que sí, claro, son los recursos que están ahí, pero 62. Entonces eso es para ni siquiera llegar a la cuestión previa, es tratar de resolver el tema por secretaría en el fondo. Interesante lo que nos dice, tratar de salir en el fondo de la acusación constitucional por secretaría. ¿Qué opinión le merece la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior? En Mesa Central de Canal 13, el senador Lagos Ver la calificó como un chiste. Bueno, yo no sé dónde puede estar transgredida la ley cuando, por ejemplo, sitúan el plan Calle Sin Violencia. Cuando yo creo que efectivamente el plan Calle Sin Violencia está en su primera etapa. Ahora viene el presupuesto 2025, donde vuelven a incrementarse los presupuestos en materia de seguridad. Y lo que veo yo son alcaldes que quieren estar dentro del plan Calle Sin Violencia. Por lo tanto, yo no sé cuál es la ley que se está transgrediendo, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle. Lo que sí que me parece tremendamente inoportuna esta acusación. Esta acusación más bien responde a alguna rencilla, algunas disputas de poder. No quisiera hablar de control territorial, pero a ratos parece
pareciera ser entre algunos sectores de la derecha, para ver quién finalmente se posicione, cómo lo hace para la elección municipal. Por eso, partida dejando fuera la elección municipal es una pena finalmente, sobre todo cuando hay 8 homicidios en las últimas 72 horas, que la ministra del Interior tenga que estar ocupando su tiempo en preparar esta defensa. Yo francamente los veo muy desconectados. Veo, por ejemplo, en la región, hoy día lo conversamos con algunos parlamentarios de oposición, diputados de oposición, ellos saben que en la región de la Araucanía y la región del sur, con esta ministra, con Toá, los delitos, todos los delitos han disminuido. No digo que estemos no así, ni mucho menos como alguna vez escuchamos de un mandatario, no. Pero hay hoy día menores niveles de violencia. Hay distintos factores que han ayudado, pero también la mayor coordinación que ha establecido el Ministerio del Interior, con la ministra Toá a la cabeza, con las policías, con el Ministerio Público, con los tribunales también. Entonces, acusar a la ministra que ha logrado hoy día, que puede exigir los mejores resultados en la zona sur del país, me parece francamente estar muy desconectado y darle importancia solo al proceso electoral venidero. Quiero preguntarle por los chats de Hermosilla y Guerra, que han sido el último escándalo, que es una publicación que hacen The Clinic, 2 publicaciones que hacen The Clinic, el periodista Nicolás Sepúlveda, y ahí básicamente también hacen alusión a Andrés Chadwick, hacen alusión a que tienen lista ya logrado parar las causas Penta. Además, están felices porque se vayan los fiscales que llevaban estos casos. ¿Cómo vio usted todo eso? O sea, yo creo que lo único positivo que esto puede tener es que el día de mañana esto puede derivar en una teleserie, no sé, en alguna producción cinematográfica, porque de verdad esto pero como de es terror. un guión que no, de terror, esto no lo habíamos imaginado jamás, ni en los peores guiones de la mafia tú te puedes encontrar esto. O sea, claro, uno sabe que en países que enfrentan situaciones delictivas, y nuestro país lo enfrenta en todos los planos, y eso tenemos que asumirlo, claro, se permean instituciones públicas, se permean agentes del Estado, se permean policías, eso es así, pero con este nivel de desparpajo, no sé, yo creo que el señor Guerra le hace honor a su apellido y se transformó finalmente en un soldado al servicio de algunos poderosos y de algunos sectores políticos que todos sabemos cuáles son. ¿Y cómo ve la situación? Porque usted dice, ni en la mafia nos habíamos imaginado cosas así. ¿Cómo ve en todo este contexto a la oposición y específicamente también la figura de Andrés Chadwick? Es que la oposición tiene otro tipo de problema y eso lo sabemos hace bastante rato. O sea, desde mayo, que cuando había que ponerse de acuerdo, ellos no lograron ponerse de acuerdo y han tenido durante todo este año más bien un tironeo por parte de republicanos. Ellos son los que le ponen la música a los sectores más moderados de la derecha y por eso hoy día digo, aquí hay disputas territoriales también en lo político y yo creo que es bien peligroso también para la candidata Evelyn Matei, que sale salpicada en este tema. Bueno, ella tendrá que responder qué es lo que hacía Guerra en el municipio de Providencia, pero yo tampoco quiero avalar los dichos de estos personeros de corte machista, ¿no es cierto?, que son también insostenibles, de verdad. No, son inaceptables. Permítame son sumarme a que los dichos homofóbicos en contra del alcalde Carter, los dichos machistas, misóginos en contra de la alcaldesa Matei, de la alcaldesa Merino, de 2 funcionarias de la Fiscalía, suma y sigue, son realmente inaceptables. O sea, sí, ¿no? Esto excede una conversación privada. Pero dicho esto, usted dice, ¿le parece que Evelyn Matei tiene que aclarar el rol que tenía el exfiscal Guerra en el municipio? Yo creo que tiene el deber de aclarar el rol del fiscal Guerra, dado el compromiso que el exfiscal Guerra tiene con distintos otros espacios de poder en nuestro país. Pero también hay una situación bastante fangosa, pantanosa en un sector de la derecha que yo creo tampoco ayuda mucho. Si usted me pregunta por la derecha, yo no veo mucha claridad, los veo bastante perdidos. Creo que la acusación de la ministra Toá es una muestra de aquello, es una desconexión total, es no tener ningún sentido de urgencia con los temas de seguridad, sino más bien utilizarla como un libreto barato cada cierto tiempo cuando hay un proceso electoral en curso. Quiero llevarlo al tema de... no me dijo cómo veía la situación y la figura de Andrés Chadwick. Es que yo veo la situación de Andrés Chadwick bastante comprometida. Mientras más chat conocemos, vemos que el rol de él y el rol de Hermosilla en los espacios de poder, en el vínculo con muchos actores, es importante, es gravitante. O sea, a él recurren parlamentarios, a él recurren jueces, fiscales, empresarios,
Y eso también es una situación que yo no había visto antes. O sea, si esto deriva en ilícito, bueno, será la Fiscalía la que tendrá que determinarlo, pero francamente se ve para un ministro interior, bueno, fue destituido por otras causas, sin imaginar siquiera este tipo de conversaciones, pero efectivamente es una situación bastante comprometida para él y para un sector de la derecha, no digo toda la derecha, porque hay sectores que han sido más claros en condenar y en tomar distancia de esto. Hoy va a anunciar el presidente del CAE y también quiero preguntarle el tema Cubillos, pero no quisiera dejar de mencionar una cosa, senador. Yo no sé si no podíamos imaginarnos realmente esto, y se lo digo porque durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet también vimos cómo se acusó desde el Servicio de Impuestos Internos la presión que denunciaron su exdirector, a quien se sacó, y también a su director jurídico, a quien también se sacó, para paralizar las querellas cuando el agua de las posibles, en el fondo, irregularidades y de las denuncias llegaron hasta la orilla también de la izquierda y la centroizquierda. Y eso también fue una irregularidad y de alguna manera fue lo que garantizó la impunidad. Entonces tal vez ahí también hay un mea culpa que no se ha hecho. De todas maneras, yo por eso parto esta conversación, Mónica, diciendo que esto se me asemeja mucho a mí, a lo que fue ese contexto, ese clima y ese nivel de transgresiones de norma y de todo. Y por lo tanto, si no sacamos las suficientes lecciones en aquella oportunidad, creo que hoy día, y yo creo que el gobierno lo veo bien enfocado en eso, tenemos que, más allá de si son legislativas o no, probablemente algunas requieran de otro tipo de compromiso, pero tenemos un tema también a nivel de sociedad, en donde estamos transgrediendo muchas veces la norma, a veces con incivilidad y otras veces con delito. Quiero preguntarle, antes del CAE, cerrar con el CAE, pero antes preguntarle cuál es su opinión respecto de toda la polémica que hubo por el sueldo de Marcela Cubillos. Ella dijo, candidata a alcaldesa en Las Condes, que aquí lo que estaba en juego era la libertad que tenía una institución privada para pagar el sueldo que estimara, que a ella la habían valorado de esa manera, para esa renta, y que la izquierda quería tomarse por asalto las instituciones privadas, como las universidades. Yo creo, Mónica, que para alguien como ella, que fue ministra de Educación, que sabe efectivamente cuánto costó regular, por ejemplo, la última ley de educación superior y las razones por las cuales algunos sectores se opusieron a ir más allá, porque efectivamente hoy día en la gratuidad hay requisitos, pero algunos de ellos son bastante laxos. Y en lo que son el poder acceder a créditos y a beneficios como la Universidad de Sebastián son bajísimos o prácticamente nulos. Entonces yo veo que aquí las explicaciones que ella ha dado y las explicaciones de la propia rectoría de la universidad, la verdad que no sé cuáles son peores, creo que van agravando, y esto es un tema que perfectamente podría haberse cerrado, pero no se cierra porque finalmente son poco convincentes las informaciones. Por eso creo que ha hecho bien, tiene el deber por lo demás el Ministerio y la Superintendencia de Educación de requerir de todos los antecedentes. Yo no sé si aquí hay financiamiento irregular de la política, pero esto es muy grosero para la ciudadanía en general. Nadie puede escudarse en las causas de la libertad para defender sueldos de ese tipo, más aún cuando nos impartieron la clase de manera presencial, más aún cuando un daño que se le hace muchas veces a estudiantes vulnerables. Yo creo, simplemente vinculo esto con el CAE, Mónica, porque yo creo que también vamos a tener que establecer, yo no sé si vienen, mañana lo vamos a ver en la presentación que haga el presidente, si vienen requisitos para las universidades que quieran acceder al crédito, al nuevo sistema de crédito, si hay requisitos o no, pero claramente tenemos que sacar lecciones de lo que ha sido el episodio de Cubillos. Sí, y en ese sentido, usted, hablando ya del CAE, que es lo que nos va a convocar en un rato más, una cadena nacional del presidente de la República para anunciar un nuevo sistema de financiamiento que termina con el CAE, con la banca, eso sabemos. También hay cosas que nos adelantó algunos contenidos hace algún tiempo el ministro de Educación. ¿Usted esperaría que todo financiamiento para una institución privada por parte del Estado, sea beca, sea crédito o como se llame el futuro sistema, vaya acompañado de una mayor regulación, de mayores requisitos? De todas maneras, lo insinuaba recién a raíz del caso Cubillos. Esto tiene que derivar en alguna regulación que no fue posible establecer en la ley vigente sobre educación superior, porque hubo sectores políticos que, defendiendo probablemente esto, lo hicieron imposible, ¿no? El caso de la Universidad San Sebastián no es la única. Hay otras universidades que también tienen una predilección por determinados sectores políticos. Eso finalmente lo que menos hace es hacer universidad. La universidad es la transversalidad del pensamiento en todas sus expresiones. Pero yo creo en concreto que esta nueva discusión
del CAE, que ha estado muy ligada a los beneficios, ¿no es cierto?, al perdonazo. Bueno, algo de eso probablemente va a haber. Va a haber algún alivio financiero para estudiantes que tuvieron problemas, ya sea por estafa de entidades de educación superior o por carreras claramente inadecuadas para la realidad y para el mercado de hoy día, o también para estudiantes muy pobres y que no les fue bien con lo que estudiaron. Y si es que en algunos casos alcanzaron a no terminar. Pero esos son casos muy acotados. Yo creo que es importante mirar ese alivio económico, pero también tenemos que mirar hacia el futuro. Yo espero que el mensaje del presidente tenga que ver con eso. Este es un sistema que debe ser un complemento de la gratuidad. La gratuidad hoy día alcanza un 60%. Bien. Pero tenemos un sector de clase media. Cuando hablamos mucho de clase media, bueno, esto es clase media. Si hay sectores que se oponen a priori a la propuesta del presidente, bueno, se están oponiendo a entregar un alivio a la clase media. Con este sistema de crédito, como se llame, que va a significar también un alivio para el fisco, porque la cantidad de recursos que inyecta el Estado es, de verdad, una cifra exorbitante. Y por eso que se dice que este proyecto es autocontenido. Para ir cerrando, ¿qué espera usted de este proyecto? ¿En qué sentido se lo digo? Para cerrar con 2 puntos. Uno, ¿qué no sería aceptable para usted en el CAE? Yo creo que usted sabe harto más de lo que nos quiere contar, porque usted es presidente de la Comisión de Educación. Yo creo que tiene más pistas. Por ejemplo, cuando usted habla de algunas condonaciones para algunos estafados, yo creo que usted se refiere que va a haber condonación, por ejemplo, para los alumnos de criminalística del UTEM. Por ejemplo, me da la impresión de que no sé qué más sabe o qué nos puede adelantar, pero quisiera preguntarle, por un lado, ¿qué no sería admisible? ¿Qué haría imposible aprobar también? Porque necesitan los votos de la oposición. ¿Qué no sería admisible en este proyecto? ¿Qué espera? Y lo otro, que responde a las acusaciones que se han hecho desde la oposición de que este anuncio en este momento tiene un olor a tinte de que se hace en este momento porque vienen las municipales. Bueno, a ver, yo diría simplemente que el presidente Boric esto lo planteó hace mucho tiempo, lo planteó en su campaña. Con todo, esto va mucho más allá que el cumplimiento de un mero compromiso presidencial. Esto es una política pública indispensable, Mónica, porque no olvidemos que Bachelet II y Piñera II intentaron con sendos proyectos hacerse cargo de este sistema que complementara la gratuidad y no fue posible. Entonces, si tú me dices qué cosa, yo creo que lo haría inviable, lo quiero decir con toda su letra, lo haría inviable un perdonazo general, porque finalmente vamos a estar hablando solo de eso, significaría mucho recurso económico y creo que perderíamos el norte, que es cómo avanzamos en el futuro para los estudiantes que van a la prueba este año y que el próximo año que sus familias ya están viendo cómo ir a financiar los estudios si claramente no entra en gratuidad. Entonces yo creo que el hacerse cargo de eso me parece fundamental. Y por supuesto creo que lo haría inviable de nuestro lado si no hubiera requisitos a las universidades que van a beneficiarse con estos sistemas de crédito, como por ejemplo el regular las remuneraciones de sus docentes y mucha más transparencia al respecto. Igual la promesa era otra, la promesa era condonación total. Esa fue la promesa de este gobierno, ¿no van a cumplir con esa promesa? Sí, yo creo que va a haber seguramente algunos sectores que van a decir, mira, no es lo que pensábamos, pero que no se suba por el chorro a la derecha, porque yo creo que al revés. Esto es una necesidad de una política pública, 2 presidentes lo intentaron y yo espero que esta sea la vencida. Justo en las municipales, estamos a puertas de las municipales, ¿no tendrá algo que ver eso? Es que, mira, el anuncio se hizo hace mucho tiempo, para hace 2 o 3 semanas, y se corrió porque el presidente estaba afuera por distintas razones. Senador Quintana, quiero agradecerle muchísimo. Ya vamos a tener oportunidad, cuando tengamos en la mano el proyecto, de volver a conversar para analizarlo y ver también cómo se va desarrollando la viabilidad política de ese proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Mónica. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Lista junto a Alicia Contreras para revisar la información internacional. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. ¿Con qué empezamos? Vamos a hacer un especial de Medio Oriente porque hoy se cumple un año entonces de esta guerra en Gaza, después de este ataque que realizó Hamas a Israel y que derivó entonces en una guerra de un año que ya lleva en Gaza, que ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y una situación humanitaria horrorosa. Y para eso te quiero mostrar una serie de gráficas que preparamos para entender mejor qué fue lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Y tenemos primero un mapa para explicar cómo fue el ataque que
realizó Hamás. Fue a las 6:29 de la mañana de este sábado 7 de octubre cuando comienzan a sonar las alarmas en Israel, porque entonces distintos integrantes de Hamás logran atravesar entonces la frontera, asaltan los sistemas de vigilancia, realizan disparos y logran entonces entrar a Israel en un completo fallo de la milicia del ejército israelí, de su inteligencia. Logran entrar y atacan distintas bases. Primero una base militar, atacan también los kibbutz, que son estas comunidades agrícolas. La mayor tragedia fue en el kibbutz de Be'eri, que es donde murieron más de 100 personas que entraron a las casas y comenzaron a asaltar a las personas. Y también este festival de electrónica Nova. Es un festival que ellos se encuentran, ellos venían en este festival desde la noche anterior entonces y amanece y acá se encuentran con este festival y comienzan a dispararle a las personas. En total ahí murieron 364 personas y también acá comenzaron a capturar a distintas personas para llevarlas a Gaza. En total 255 rehenes, que son las cifras que tenemos en la siguiente gráfica. 255 rehenes, ya 117 han sido rescatados con vida. Esto se suma a este alto al fuego que lograron en noviembre y se cree que 66 personas siguen retenidas con vida. En cambio, hay 35 personas que murieron y sus cuerpos siguen en Gaza y ya han logrado recuperar 37 cuerpos. Esas son las cifras en cuanto a los rehenes. Pero pasemos a ver ahora las cifras en total que ha dejado esta guerra en Gaza, porque después de este ataque de Hamás que dejó 1.200 muertos, Israel comienza a responder, a atacar esta franja de Gaza, también la sierra, no deja que entren camiones con comida y distintos suministros. En total, 41.909 muertos según el Ministerio de Salud de Gaza y 97.303 heridos. Se cree que hay 10.000 desaparecidos cuyos cuerpos están bajo los escombros en Gaza. Y de Gaza, donde viven 2 millones de personas, la mitad de ellos niños. La mitad de ellos niños. De hecho, 16.000 muertos corresponden a niños. Y 1,9 millones de personas han debido dejar sus hogares para desplazarse a zonas seguras. Israel, por su parte, cuenta 1.698 muertos desde el 7 de octubre pasado, 14.000 heridos y 75.000 desplazados, porque ellos han debido desplazar a gente en el norte de Israel, que es donde están realizando entonces estos ataques con Hezbollah. Es importante decir que no es nuestra opinión, sino que es la opinión de todos los organismos internacionales, que Israel, como todo país, tiene el derecho a la defensa, pero que esa defensa tiene normas. Exacto, la guerra tiene leyes. Tiene leyes y que se han excedido absolutamente esas normas. Y una, solo por nombrar una, es que los castigos a la población civil no están permitidos. Yo sé que ellos dicen que en el fondo, y puede ser cierto, que Hezbollah, que Hamás ocupa como escudos humanos a civiles, no estoy negando aquello, pero de igual manera cuando tú cierras la franja de Gaza, no permites que entre agua, no permites que entre el combustible para que funcione la electricidad de hospitales. Cuando bombardeas hospitales, eso se llama castigo a la población civil. La inanición, la hambruna, las muertes por hambre y lo que han vivido, eso mismo ya estamos viendo en esas imágenes, es parte de lo que no es aceptable. Y de hecho ya hay una demanda ante la Corte Internacional que realizó Sudáfrica por posible genocidio y crímenes de guerra. Hoy día se realizaron distintos homenajes para recordar este día y Guido Camus más bien realizó el informe. Veamos. A las 6 de la mañana, con 29 minutos, cientos de personas se reunieron donde hace un año se realizó el Festival Nova. Fue a esa hora, pero del 7 de octubre pasado, que Hamás comenzó el ataque en el que murieron 1.200 israelíes y 255 fueron tomados como rehenes. Este es el último momento en que estuvieron aquí. Aquí es donde la asesinaron. Así que aquí estábamos la semana pasada. Estábamos junto a la tumba. Pero esta es la ceremonia. Aquí es donde ella estuvo. Aquí es donde fue feliz el último de sus momentos. Fue aquí. Aquellas ceremonias se extendieron por diferentes localidades del país.
Los familiares de las víctimas llegaron incluso a las afueras de la casa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien le exigen lograr un alto al fuego con Hamás y traer de regreso a los más de 60 rehenes que se cree que aún están con vida. Estamos formando una cadena humana porque hoy se cumple un año del 7 de octubre y estamos aquí para recordar a todo el mundo que todavía tenemos 101 rehenes en Gaza y que debemos traerlos a casa. La única manera de traerlos es con un acuerdo sobre los rehenes. En este día, en este lugar y en muchos lugares de nuestro país, recordamos a nuestros caídos, a nuestros rehenes que estamos obligados a devolver y a nuestros héroes que cayeron por la defensa de la patria y la tierra. Pasamos por una terrible masacre hace un año y nos levantamos como un pueblo, como leones. Pero el ataque de Hamás fue el inicio de una guerra que ha dejado Gaza casi completamente destruida y con cerca de 42.000 gazatíes muertos. El 90% de la población en la franja se ha visto obligada a desplazarse, dejando una crisis humanitaria alarmante. Antes del 7 de octubre uno tenía sueños. Yo como padre tengo 6 hijos y mi mayor carga era darles un hogar, encontrarles esposas. Pero después del 7 de octubre todo eso quedó en nada. Después de 58 años de trabajo para mí, igual que para mi padre, todo se había convertido en polvo y piedras. Gaza se ha convertido en un lugar inhabitable, un lugar no apto para vivir de manera segura, por lo menos debido a la destrucción de todo en esta tierra después de que todo en ella fuera atacado, incluyendo piedras, árboles, niños, hombres, mujeres e incluso tierras agrícolas y pozos de agua. Desde el 7 de octubre del año pasado hasta el 7 de octubre de este año. Por otro lado, en Cisjordania se estima que han muerto casi 700 palestinos, en un crecimiento de la violencia en la zona y el avance ilegal de las colonias israelíes. Por primera vez, los aviones de guerra F-16 están bombardeando a civiles aquí. Y aquí estamos, como pueden ver, en una zona abarrotada de gente. Esto es un genocidio. La ocupación no hace distinción entre civiles y personas armadas. No somos diferentes de Gaza y Líbano. Y aquí estamos ahora, compartiendo su sufrimiento y sus desgracias. A un año, las voces de las víctimas y desplazados se oyen con cada vez más fuerza. Las conmemoraciones son una muestra de que nadie ha sido olvidado en un conflicto que continúa encendido y la esperanza de un cese al fuego duradero se mantiene frágil. Por el momento, quedan muchas preguntas sobre la evolución que tendrá esta guerra y las soluciones por ahora parecen esquivas como la paz misma. Esta jornada, para finalizar, se han seguido registrando ataques en el norte de Gaza y también en el sur del Líbano, en estos frentes que mantiene todavía Israel en esta escalada de este conflicto en Oriente Próximo. Muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a tener este miércoles además, pero no podemos adelantar, pero tenemos un invitado muy importante respecto a este tema en Conexión Global Prime. Y te invito a ti y a quienes nos ven en sus casas a que atentos con lo siguiente. Bueno, viene Tolerancia Cero, por supuesto, después de CNN Prime, pero esto es un... Termina CNN Prime y viene, por supuesto, Tolerancia Cero. Si es que no se lo pierdan, está buenísimo y además en la previa, obviamente, de la cadena nacional en que se anuncia el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Así que no se separen de nuestra compañía. Lunes 7 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.